A ver, vamos a poner en toda la pantalla. ¿Ahí ven bien? Se ve, se ve. ¿Está cambiando? Sí, sí. Cambia. Ya. Lo que vamos a ver ahora, chicos, buen día, es los mecanismos de cristalización. Es algo muy importante porque después vamos a hacer un ensayo posteriormente a explicar los mecanismos de cristalización que me permite observar algo vital en los materiales. O sea, la cristalización es el paso de un metal. Vamos a hablar de metales porque el ingeniero electromecánico va a trabajar la gran mayoría de los materiales que él va a utilizar van a ser metales. Los mecanismos de cristalización se refieren a la transición o al paso del estado líquido al estado sólido. Vamos a ver quién más. Mamani. Les aclaro, chicos, que cuando yo les paso el ID, por favor, ténganlo en cuenta. Y Rodríguez. Ténganlo muy en cuenta. Apenas el Zoom, si yo lo paso a las 8:01, me reporta la reunión para las 9, pero en realidad estamos empezando a las 9 después de admitir. Pero yo apenas le paso el ID, ustedes tienen que empezar. Bien, la meta es conseguir empezar la reunión a partir de las 8:30. Y además, no me entren con el nombre en un principio. Eso me dificulta mucho la admisión. Pierdo mucho tiempo porque algunos ponen el nombre, otros me han entrado, hay uno o dos que me han entrado con la sigla de su artefacto. Yo no sé su nombre, va a tener ausente porque yo no voy a nombrar al Samsung B56, no sé el nombre. Ustedes tienen la opción de poner el nombre a su artefacto. Entonces, le comentaba que los mecanismos de cristalización están referidos a los metales y es el proceso en el cual los metales pasan del estado líquido al estado sólido. En realidad, ustedes saben que todos los elementos, entre ellos los metales, están en tres estados, ¿no? Sólido, líquido y gaseoso. Cuando están en estado gaseoso, que es muy raro que un metal se consiga pasarlo del estado gaseoso, se necesitaría una altísima energía. Los átomos están muy dispersos y muy distantes entre sí y con un gran movimiento, la actividad térmica, el aporte de calor, la elevación de la temperatura hace que los átomos vibren y entonces están muy separados entre sí. Con dos clases de energía, una energía potencial y una energía cinética. Cuando desciende la temperatura, los átomos van perdiendo energía cinética y energía potencial. ¿Recuerdan lo que era la energía cinética, no? Es medio la masa por la velocidad al cuadrado, está en función de la velocidad al cuadrado. Y la energía potencial es el posicionamiento de dos cuerpos uno respecto al otro. Entonces, cuando pasan al estado líquido, los átomos pierden esas dos clases de energía, que es la energía cinética y la energía potencial. Entonces, vibrarán menos y si pierden energía potencial estarán más juntos entre sí. García. No puede ser que estén entrando a esta hora. En la próxima clase no los admito una vez empiece la clase. Y en el estado líquido ya los átomos están más juntos y vibran menos, más juntos. ¿Por qué? Porque han perdido energía potencial y vibran menos porque han perdido energía cinética. Y cuando están en estado líquido, los átomos de un metal, habrán algunos pedacitos, algunas pequeñas porciones del líquido que pasan al estado sólido. Y esos pedacitos se llaman núcleos. Entonces se produce un fenómeno de nucleación porque son muchísimos los núcleos que en el seno del líquido, cuando el metal está en estado líquido, se encuentra en estado sólido al haber perdido energía cinética y potencial. Pero
Si los núcleos son muy, pero muy pequeños, entonces se disuelve. Nuevamente pasan al estado líquido. Y es un juego. Pero llegará un momento en que a medida que van perdiendo energía cinética y energía potencial, los átomos van pasando en mayor cantidad al estado sólido. O sea, pasan del estado líquido al estado sólido. Eso quiere decir que los átomos cada vez se agrupan más, hacen más grande el núcleo. Esos pedacitos de núcleo que son muy pequeños en estado sólido, que están navegando en el líquido, van atrayendo átomos del estado líquido y los van pasando al estado sólido, que pierden energía cinética y energía potencial. Ustedes bien saben que yo puedo tener un tarro de agua muy pequeño y un turril de agua con una gran masa de agua, y ambos pueden estar exactamente a la misma temperatura. Entonces, ¿cuál de ellos posee más calor? ¿Cuál de ellos posee mayor cantidad de calor? El tarro que se encuentra a la misma temperatura que el turril de agua. Obviamente el turril de agua posee mayor cantidad de calor porque es mayor la masa. Y el tarro pequeño se encuentra a la misma temperatura. En otras palabras, la temperatura es un grado de la vibración de los átomos. La temperatura no es más que una medición de la energía potencial con que se encuentran los átomos de un elemento. Eso lo tiene que quedar claro. Tiene que quedar perfectamente claro. La temperatura significa, la variación de la temperatura significa que los átomos ganan energía. ¿Cómo ganan energía? En forma de calor. Mamá ni requisa. Pero las dendritas van a crecer, aquí lo podemos ver con mayor detenimiento. Estos serían los núcleos, ya estas serían las dendritas. Mayor cantidad de átomos que han atraído los núcleos. Y todas ellas navegan en el seno del líquido, que en todo caso es aquí blanco. A medida que crecen las dendritas, van chocando entre sí. Y el material va pasando en mayor cantidad del estado líquido al estado sólido. Y llega un momento que ya no hay líquido. La dendrita creció tanto que chocan entre sí las dendritas. Ya no hay más líquido. Y el metal se encuentra totalmente en estado sólido. Pero al chocar entre sí, forman una frontera, la una con la otra, como esta verdecita de acá. Y una vez que terminó de crecer la dendrita, toma un nombre llamado grano. En otras palabras, un metal no es más que una bolsa de arroz, ¿no es verdad? Que está llenita de grano. Cada uno de los pequeños granos de arroz tendrá una cierta orientación. Estará en una cierta posición dentro de la bolsa. Chocará con el otro grano de arroz y ese lugar donde ellos chocan se llama frontera del grano. En este caso, del grano de arroz. El metal no es más que un conjunto de granos. Y ustedes bien saben, y eso lo han visto en metalurgia, que todos los metales solidifican en un estado cristalino, donde cada uno de los granos, los átomos están dispuestos en forma regular y repetitiva. Forman un cristal, están muy ordenaditos. Bien, eso lo podemos ver aquí. Observen ustedes, todos los blanquitos, los redonditos blanquitos, son los granos, donde los átomos están dispuestos muy ordenadamente, en un estado cristalino, forman un cristal, forman la perfección. Pero acá los granos tienen una cierta orientación, los átomos de los granos tienen una cierta orientación, en el otro grano tienen otra orientación, pero ambos están en el mismo estado cristalino. Cuando un grano
el de la derecha, choca con el grano de la izquierda, forman lo que se llama la frontera de grano, donde los átomos ya no forman una estructura cristalina. Están medio desordenados los granos. Y además, en la frontera de grano, que es la última parte que solidifica del metal, en la frontera de grano hay las impurezas. ¿De acuerdo? Todas las impurezas que tuviese el metal se van a la frontera de grano. Dicho de otra forma, cada uno de los granos forma la misma estructura cristalina, pero la orientación de los átomos en un grano es distinta a la orientación de los átomos en el otro grano. Cuando chocan los granos entre sí, forman la frontera de granos donde los átomos ya no constituyen una estructura cristalina y además se meten las impurezas dentro de la frontera de grano. Quiere decir que la frontera de grano es una zona de alta energía, los átomos desordenados y con impureza. Y ustedes saben que todo se rompe cuando es imperfecto. Si es que se va a producir una ruptura en el material, o sea, es muy difícil que se produzca donde los átomos están muy ordenados, donde forman una estructura cristalina. Se puede producir la ruptura, pero a costa de un altísimo aporte de energía. Pero en la frontera de grano, donde los átomos están desordenados, es más fácil que el material se rompa. Por eso habrán materiales de granos grandes y granos pequeños. ¿No es verdad? Los materiales de grano grande, en los cuales se formaron muy pocos núcleos, y cada uno de los núcleos, que son pocos, dieron lugar a un grano. Quiere decir que los granos son pocos y son grandes. Y en los materiales de grano fino, donde se formaron muchísimos núcleos, y de forma tal de que los granos son pequeños, esto se llama un metal de grano pequeño o fino, y este se llama un metal de grano grande. Y fíjense, la frontera de grano es muy suave en un metal de grano grande. La ruptura se produce fácilmente por el camino de la energía, no es intrincado, no es sinuoso. En cambio, en un metal de grano fino, para romper este material, la energía tiene que hacer un montón de verihuecos, un camino muy difícil, muy dificultoso. Quiere decir que un material de grano fino es más resistente que un material de grano grueso. Toditos los ingenieros, de acuerdo a lo que vayan a producir, van a elegir el tamaño del grano. Si yo quiero un material que sea muy resistente, necesariamente lo voy a fabricar de grano fino. Lo voy a fabricar de grano fino. Si yo quiero un material menos resistente porque lo tengo que limar, lijar, darle forma, lo voy a hacer de grano grande, menos resistente. Y esa es una práctica en metalurgia. Fabricar un material para un propósito, para el eje del tren de aterrizaje de un avión. Lo voy a hacer de grano fino porque el material tiene que ser muy resistente. Pero si es para el eje de una carretilla, ¿qué me importa? Lo puedo hacer de grano grande porque no necesito que el material sea muy resistente. Por último, se rompe, cambio el eje a un costo ínfimo y lo único que logra es que se caiga la carga que lleva la carretilla. Eso es importantísimo que lo conozca el ingeniero electromecánico. Hay entre este grano grande y este grano fino, hay muchísimos tamaños de grano. Y yo voy a producir el material que a mí me convenga de acuerdo al mecanismo que yo deseo fabricar. O al proceso que yo deseo someter al mecanismo. Al proceso de fabricación. ¿Qué es
lo que hace que el grano sea grande y sea pequeño. El grano será pequeño si es que la temperatura de solidificación es muy rápida. Quiere decir que el material se enfría rápidamente, y si se enfría rápidamente va a formar muchísimos núcleos, y al tener muchísimos núcleos tendrá muchísimos granos finos. Pero si es que el material se enfría muy, muy lentamente, entonces voy a producir poco a poco se van formando los núcleos, serán de grano grande. Otro factor que afecta a la solidificación es la agitación. Cuando el metal está en estado líquido, yo lo agito, lo muevo, lo bato. Entonces rompo los núcleos. Y un núcleo se divide en 10 pequeños núcleos. Será de grano fino. Pero si no lo agito, el material será de grano grande. Todo eso está perfectamente estudiado. Los metalurgistas producen el material del tamaño del grano que ellos deseen. Por eso hago hincapié yo en esto, porque, en otras palabras, no es nomás hacer los cálculos para una estructura como ingeniero mecánico o electromecánico. Debo elegir el material. Voy a hacer mi mecanismo de madera, lo voy a hacer de plástico, lo voy a hacer de bronce, lo voy a hacer de cobre, de aluminio. Lo voy a hacer del material que reúna las condiciones de la explotación. Y para eso debo jugar con el tamaño del grano. Pero, ¿cómo sé yo de que el grano de un material es grande y otro es pequeño? Y eso vamos a ver el primer ensayo de los materiales, ya entramos en los ensayos, que se llama la metalografía. La metalografía, ¿no es verdad? O microscopía, estudia obtiene las características del material utilizando un microscopio llamado microscopio metalúrgico. Todas las acerías tienen una gran cantidad de microscopios metalúrgicos. Porque una vez producido un material, el que lo produce, el metalurgista, debe saber de qué tamaño de grano es y qué impurezas tienen los granos. No solamente la composición química de la aleación o del metal. Tiene que saber qué tamaño de grano tiene para destinarlo para un cierto fin. O sea, debe ver las características estructurales internas microscópicas del material. Y la herramienta es el microscopio metalográfico. Es un microscopio, igual que un microscopio para fines biológicos, para sacar análisis de sangre, lo que usan lo que se usan en los laboratorios para análisis clínico, ¿no es verdad? Pero tiene una diferencia fundamental que después vamos a ver. ¿Qué es lo que se determina con esta ciencia? Hay muchos tratados llamada metalografía. El tamaño del grano. Ya habíamos dicho que es fundamental el tamaño del grano para predecir la resistencia del material. La forma y distribución de varias fases e inclusiones. Las inclusiones son las impurezas. La fase es cualquier cosa diferente vista desde el punto, observándolo con el microscopio metalográfico. Y deben haber, ¿no es verdad?, algunos métodos que me permiten que ya en estado sólido el grano crezca, ¿no es verdad? Y eso se logra a través de lo que se conoce como un tratamiento térmico, que me hace que el grano sea más pequeño o más grande. Los tratamientos térmicos son fundamentales, especialmente en el acero. Hay muchísimos tratamientos térmicos que seguramente lo han visto en metalurgia, que el cianurado, que el carburizado, que el envejecimiento, en fin, hay una gran, que el templado es uno de los tratamientos térmicos más comunes,
Por eso es que dicen temple de acero por una persona que es muy fuerte. ¿De acuerdo? Entonces, mediante esos juegos con el calor, yo puedo hacer un tratamiento térmico en un metal y puedo cambiarle el tamaño del grano, que es algo vital para producir cualquier pieza. Resumiendo, ¿qué es lo que estamos viendo? Metalografía. ¿Qué se consigue con la metalografía? Ver el tamaño del grano, cómo se distribuyen las impurezas y las fases dentro del material, y si es que ese material ha sufrido un tratamiento térmico posterior a su solidificación. ¿Qué se utiliza? ¿Qué herramienta? El microscopio metalográfico. Pero ningún microscopio metalográfico, si yo tengo un pedacito de material y lo llevo al microscopio metalográfico, no me sirve absolutamente para nada. Ese pedacito yo debo trabajarlo. Lo debo trabajar, prepararlo, y hay varias fases que enseguida vamos a ver, que me permiten que yo pueda apreciar el tamaño del grano. El microscopio metalográfico no sirve absolutamente para nada si es que yo no trabajo el pedacito de material que deseo observar. ¿Qué se tiene que llegar con ese trabajo que yo hago, que son en diferentes etapas y en diferentes fases? Una superficie muy plana, muy pulida, que sea una superficie similar a un espejo. Tengo que lograr que el material, la superficie a observar, sea similar a un espejo. Muy pulida, muy plana. ¿Cuáles son las fases o las etapas? La primera se conoce con el nombre de muestreo. Si se rompe un eje, se puede romper en el centro, en la punta o en cualquier punto intermedio. O si se rompe el diente de un engranaje, se puede romper uno o dos, pero el resto siguen exactamente iguales. Entonces, el muestreo significa obtener un pedacito del material que yo deseo observar, ubicado en un lugar donde ocurrió la falla. ¿De acuerdo? Si yo tengo un engranaje que se ha roto, no voy a observar los dientes que están sanitos. No me interesa. Funcionaron, no se rompieron. Voy a sacar un pedacito de ese engranaje cercano a los dientes que se han roto para poder lograr una explicación. Bien, entonces se saca un pedacito de material, y ese pedacito de material, si es que el metal es blando, agarro una sierra de esa sierra mecánica y lo corto y obtengo el pedacito de material, la muestra. Pero si el material es muy duro, me puedo pasar días tratando de cortar con una sierra mecánica y no lo voy a lograr. Utilizo un disco de corte, una moladora con un disco de corte, y corto, saco un pedacito de muestra, con la única condición que cuando yo estoy cortando con la moladora, ustedes como ingenieros electromecánicos van a entrar a un lugar donde se trabaja con metales y van a ver que mucha gente corta los materiales con una moladora, y es un chisperío completo y el material entra al rojo vivo. Entonces, si el material se calienta mucho, cambia su estructura cristalográfica, cambia el tamaño del grano. Entonces, si yo corto con un disco abrasivo, que lo puedo comprar en cualquier ferretería, y la moladora también, si yo compro el disco, lo monto sobre la herramienta, corto el material, pero tengo que enfriarlo. A medida que voy cortando, debo enfriar el material. Hay líquido refrigerante muy poderoso y muy abundante en cualquier lugar donde venden los discos abrasivos. Bien, entonces el muestreo significa sacar un pedacito de muestra representativa. Ese es el primer paso, obtener la muestra. Aquí tienen una maquinita, fíjense, ya prevista, es una prensa. Ustedes observan la prensa, ¿no es verdad? Tiene un motor eléctrico, a la salida del motor eléctrico tiene un disco de corte. El material que ustedes desean observar lo colocan en esta prensa, lo sujetan, y con el disco de corte
lo cortan y además, ¿verdad? Tiene una cañería, ven esta cañería negra con un piquito, y ese piquito es aquel que baña el material que yo estoy cortando con líquido refrigerante para que no se caliente mucho. Tiene un cobertor como el blanco y una manija que mientras yo estoy cortando, aquí están cortando, fíjense, este material, y han cortado este material como muestra. Mientras yo estoy cortando, remuevo, o sea, no remuevo, abato, tapo, de forma tal que las chispas no me entren al ojito. En otras palabras, les he traído esto porque hay máquinas especiales de corte, no solamente la moladora manual. Aquí está la botonera de comando. Es una máquina muy sencilla, muy simple, pero es perfectamente adecuada para este tipo de trabajo. Todas las metalurgias, lugares donde producen piezas fundidas o donde van a hacer tratamientos sobre el metal, tienen este tipo de herramientas. El otro paso, el segundo paso sería, es el esmerilado burdo toco. Agarro la muestra, ¿verdad? Y empiezo, la agarro y la ataco con una lima fina, de forma tal de borrar todas las rayas. Esa lima tiene que atacar a las rayas que dejó la moladora, que son surcos muy profundos. Las tengo que atacar perpendicularmente a la zanja, a las imperfecciones que dejó la moladora. Muchas veces para material blando directamente se usa una tela esmeril. La tela esmeril es la lija de fierro, que es una tela embebida en, ¿cómo se llama?, en un material abrasivo. O si no, en un disco rotatorio y también refrigerado. ¿No es verdad? Y el ataque, ya sea de la lija, ya sea de la lima, tiene que ser perpendicular a la raya que dejó la amoladora. Las rayas son muy profundas, de forma tal de ir borrándola. Ese es el esmerilado burdo tosco, es la primera etapa, la segunda etapa. Pero muchas veces la muestra es muy pequeña, es un diente de un engranaje muy pequeño y yo no lo puedo limar, no lo puedo manejar para las posteriores etapas que vamos a ver fácilmente. Me dañaría los dedos si es que empiezo a lijarlo o lo agarro con una lima. Es extremadamente incómodo. Cuando la muestra es muy pequeña, se usa lo que se llama el montaje. Monto la muestra. Hay dos clases de montaje, ¿verdad? El mecánico y el químico. El mecánico es una prensita, como la que pueden ver ustedes. Es una prensa donde el rectángulo gris o negro, en este caso, está tomado por la prensa, que es apretar las tuercas simplemente del perno, y se le pone una laminita de cobre, y eso yo lo manejo fácilmente. Lo puedo agarrar, lo puedo lijar, lo puedo limar, puedo hacer el esmerilado burdo. Pero cuando la muestra es aún más pequeña, recurro al montaje químico y utilizo dos tipos de materiales para hacer el montaje químico: la baquelita y la lucita. La baquelita es una resina termoplástica, donde es un polvo donde yo pongo este pedacito de muestra muy pequeño y lo caliento a 150 grados centígrados y le aplico una presión de 4.000 libras por pulgada cuadrada y lo dejo enfriar lentamente. Y la baquelita se convierte en sólido debido a la acción térmica y a la presión. Y después esto yo lo puedo agarrar, lo puedo manejar fácilmente y la muestra queda metida dentro de la baquelita. La baquelita se utiliza mucho para los efectos metalúrgicos porque viene de diversos colores, viene de color rojo, azul, verde, amarillo, una gran cantidad de colores. Entonces yo selecciono los materiales, digamos los aceros con el amarillo, los bronces con el verde, los latones con el azul, ¿no es verdad? Entonces tengo esa propiedad. La lucita es otro material, también una resina termoplástica, que también hay que calentarla a 150 grados y hay que aplicarle una presión de entre 3.000 y 4.000 libras por pulgada cuadrada
pero en vez de ser opaca, la baquelita es opaca, es transparente, ¿no es verdad? De esa manera yo puedo ver la muestra que está dentro de la lucita. Eso, de acá se llama el montaje mecánico. Este de acá se llama el montaje químico, porque utilizo un material epóxico. Ahora se utilizan materiales epóxicos, la verdad que ya no necesitan el aporte de calor ni el aporte de presión. Ahí tienen un aparato para poder hacer el montaje con baquelita y lucita. Observen ustedes, tiene un termostato para elevar la temperatura, un banco de resistencia que eleva la temperatura, meto la muestra y esa muestra debe ser presionada dentro de la baquelita y esta palanca es la que me permite ejercer la presión. Prensa para el montaje químico. Hay un aparato especial. En esta las venden, ustedes plegan en el internet, hay muchísimos tipos de prensa para el montaje químico. Y luego sigue la tercera etapa, que viene a ser el pulido intermedio. El pulido intermedio ya se usa una tela esmeril muy fina, más fina, ¿no? Mediante hoja de papel esmeril muy fino, de 1 0 hasta 4 0. Las lijas esmeril vienen desde 1 0 hasta 4 0. De 1 0 es una lija muy burda, muy áspera. 4 0, una lija muy fina. Se va pasando primero por la más burda hasta llegar a la más fina. Este pulido normalmente se hace en seco para materiales duros. Si el material es blando, se usa otro abrasivo que es el carburo de silicio, ¿no es verdad? Que normalmente se embebe en resina, que actúan como lubricante de la abrasiva y muchas veces se hace en un disco accionado por un metal eléctrico que está girando lentamente. ¿De acuerdo? Otro, el abrasivo está metido dentro de la parafina. La parafina es el material con que se hacen las velas con las cuales vamos a misa. O ponemos un cumpleaños. O si no, el abrasivo se pone en plomo. ¿No? Que eso me permite, normalmente está en un disco y ese disco gira lentamente y ya yo no estoy moviendo mi manito para hacer el lijado a través de la cera esmeril. Fíjense, este es el esmerilado burdo. El material tiene zanjas muy profundas. Con el esmerilado fino, observen ustedes, las zanjas son menos profundas. Pasado el pulido intermedio, llego al pulido fino. El pulido fino, con él se consigue que la superficie de la muestra sea parecida a un espejo. Normalmente se usa un aparatito, una rueda rotatoria, que tiene un diámetro de esa rueda entre 20 y 25 centímetros, y ella está cubierta por un paño, por una tela, sobre la cual se pone el abrasivo. No sé si habrán visto pulir ustedes los autos en un chapista. El chapista, después que lo lija, le pone las masillas, lo enrecta el material de mi vehículo, o cambia pedazos, lo suelda. Luego de eso, le pasa una lija. Y por último, ya cuando lo pinta para darle un brillo espectacular, lo pule. Y para ello usa una pulidora manual, que es un disco rotatorio lleningo de pelo, donde pone una pasta. Esa pasta es una pasta esmeril que se llama. La pasta pulidora viene en unos tarros. Tipo mete la mano y pringa los pelos del disco que da vueltas suavemente y con eso pule y queda brillantísimo el vehículo. Entonces es necesario un disco cubierto de ese paño y
El abrasivo, que normalmente viene en una pasta, puede ser óxido de aluminio para materiales ferrosos, que es un abrasivo extremadamente poderoso. Óxido de cerio para aluminio y manganeso. El más eficaz es la pasta de diamante y el óxido de cromo. Pero la pasta de diamante es solamente para los laboratorios, dado que la pasta de diamante es un abrasivo caro. Y el paño sobre el cual se vierte la pasta pulidora, ¿no es verdad? Puede ser sin pelo, se hará de seda, ¿no es verdad? Con más pelo, el paño del billar, el paño de la mesa del billar es excelente. O con pelo intermedio, la onilla. Y con gran cantidad de pelo, el terciopelo. Entonces, habrán discos que me permiten que la muestra quede perfectamente pulida, brillante, un plano perfecto, de forma tal que eso pueda ser observado con el microscopio metalográfico. Pero, sin embargo, una muestra, después de que ha pasado todas estas etapas, le he practicado el pulido fino y ha quedado como una superficie perfectamente plana, similar a un espejo, no puedo observar nada con el microscopio metalográfico. Debo hacer el último, ahí está la máquina pulidora. Hay máquinas muy modernas, hay una oferta increíble de esto en el internet, ustedes pueden hurgar y van a ver que las máquinas ya son relativamente baratas. Antes eran carísimas, las producían en Estados Unidos, en Alemania, en Europa, las máquinas pulidoras. Ahora hay una oferta en los países limítrofes, en Argentina, Perú, Chile y Brasil, se producen eficientes máquinas pulidoras. Por eso les he traído esta diapositiva para que vean que en el mercado ustedes pueden conseguir una máquina pulidora. Luego de hacer el pulido fino, que aún hecho, pongo la muestra al microscopio metalográfico, pero no veo nada, debo hacer lo que se llama el ataque. Debo atacar mediante un reactivo químico el material. Quiere decir que ese reactivo químico, que normalmente es un ácido diluido, se va a comer ciertas partes del material. Y de esa manera, después del ataque, se consigue hacer visible las fases, la frontera de grano, si es que el material es de una sola fase, en los distintos tamaños de grano, puedo saber inmediatamente después de hecho el ataque si es qué tamaño de grano tiene un material, que incluso hay instrumentos para medir el tamaño de grano. ¿No es verdad? ¿Por qué? Porque lo primero que va a atacar ese reactivo, que es un ácido, va a ser la zona de más alta energía. ¿Quién es la zona de más alta energía en un metal? La frontera de grano. La frontera de grano es imperfecta. ¿No es verdad? Entonces es atacada por el material. Los reactivos pueden ser el nital, que es ácido metílico, ácido nítrico. Fíjense, con ácido nítrico de entre 1 y 5 miligramos. ¿No es verdad? Picral, ácido pícrico en alcohol, ¿no es verdad? Donde el alcohol metílico, que es el que se utiliza, está en el 95% del ácido pícrico, solamente le echo el 5%. Persulfato de amonio, ¿no es verdad? Que tiene una cierta composición. El reactivo palmerton, que es óxido crómico, ¿no es verdad? Y sulfato de sodio y agua disuelta. El agua está contenida en 1 litro. Hay un reactivo para cada tipo de material. Cada metal tendrá un reactivo. Y ahora sí lo llevo al microscopio metalográfico. El microscopio metalográfico es muy diferente al microscopio, es muy parecido al microscopio que sirve para los fines bioquímicos. No es verdad que ustedes seguramente se han hecho la revisión para entrar a la Gabriel
un análisis de sangre, le sacan un poquito de sangre, lo ponen sobre un par de vidrios planos. Ahí ponen una gotita de sangre y después lo observan con un microscopio. Pero el microscopio para fines biológicos actúa por transparencia, dado que está entre dos pedacitos de vidrio y la sangre es permite el paso de la luz, entonces lo enfoco por debajo. La luz atraviesa, ¿no es verdad? El material que me han extraído, ya sea un pedacito de piel o un pedacito de órgano, y actúa por transparencia. Pero los metales son opacos, no pueden ser traspasados por la luz. Y el microscopio metalográfico actúa por reflexión. Actúa por reflexión. Actúa por reflexión, quiere decir que yo tengo una fuente luminosa. Con esa fuente luminosa emito muy poderosa, emito una cierta cantidad de luz. Esa luz pasa por un lente y es enfocada hacia un espejo. Pasa por una serie de lentes y es concentrada hacia un espejo plano. El espejo plano dirige la luz hacia la muestra. ¿No es verdad? Choca con la muestra, que aquí está la muestra, muy concentrada la luz choca con la muestra y ella es reflejada hacia el ocular. Y el ocular amplía hasta 2000 veces. Ese es el límite de un microscopio metalográfico. Quiere decir que me amplía la visión 2000 veces, que es una fantasía. Amplifica 2000 veces. Vuelvo a repetir, el microscopio metalográfico es una fuente luminosa y esa fuente luminosa se concentra la luz, choca con un espejo y del espejo rebota la luz y va hacia la muestra y en la muestra rebota la luz. Por eso es por reflexión, se refleja la luz hacia el ocular y el ocular amplía los detalles hasta 2000 veces. En cambio, en el microscopio, para fines biológicos, la fuente luminosa está por debajo. La luz traspasa la muestra y llega rápidamente al ocular para que se amplíen también 2000 veces. ¿Y qué se consigue con esto? Se consigue ver los granos, el tamaño de grano. Estas son microfotografías de un material en el cual el blanco son los granos, los negritos son las fronteras de grano. Y estos negritos que están dentro del grano son impurezas. Y el grano se puede medir y puedo saber qué tipo de impureza por los colores posee ese material y qué tamaño de grano, si es tamaño de grano fino, si es tamaño de grano grande. ¿Por qué sería la pregunta? La frontera de grano se ve negra, oscura, como podemos ver aquí en la microfotografía de la derecha, y el grano se ve claro, porque el reactivo se comió la frontera de grano donde los átomos están apilados en forma imperfecta. Hizo una zanja en la frontera de grano, pero en el grano donde los átomos están perfectos, están bien ordenaditos, no le hace nada, no lo ataca, no lo desgasta, pero la frontera de grano se la come. Como en este caso, en la parte verdecita se comió la frontera de grano. Si los rayos que están aquí mostrados en negro y en rojo, los rojos llegan a la frontera de grano y entonces en la frontera de grano chocan. Pero como no pueden rebotar a 90 grados, como si chocasen dentro del grano, se dispersan. No pasan por el ocular, hay menos luz, se ve oscuro. Pero lo que choca en el grano, toda la luz que choca es inmediatamente rebota en forma perpendicular, porque el grano no se desgastó por el ataque y pasa hacia el ocular. Hay más luz, se ve claro. ¿De acuerdo? Eso es el mecanismo y para eso
Yo tuve que trabajar tanto haciendo los varios pulidos, que el muestreo, que el montaje, el ataque intermedio, simplemente para que la superficie quede absolutamente pulida, la ataque se coma las imperfecciones, porque aquí fíjense, esto son impurezas, el reactivo las tiñe de diferente manera. Yo las veo de manera diferente a lo que es propiamente el grano. Y obviamente la frontera de grano. De esa manera, yo digo, este material de grano grande produce un material que no me sirve para el propósito que yo deseo construir, o la pieza que yo deseo construir. Entonces, someto a la pieza a un tratamiento térmico o hago una nueva fundición hasta que consiga un material. Este grano fino va a resistir las solicitaciones mecánicas que yo deseo conseguir. No hay ningún ingeniero metalurgista o mecánico que se salve de este concepto. ¿Verdad? Y el ensayo metalográfico nos permitió obtener estos resultados que son vitales. Cuando se cae un avión, ¿no es verdad? Juntan todas las partes dispersas en una área muy grande donde han fallecido muchísimas personas y tienen que saber las causas por qué ese avión se cae. Y lo estudian. Y hacen cientos de ensayos metalográficos hasta que consiguen obtener la falla y la corrigen para que no se vuelva a caer otro avión por la misma falla. Cuando hay un mecanismo muy complicado, muy valioso, tiene una falla, entonces se observa. Se determina la causa de la falla, se la corrige y al que más le interesa es al fabricante y a los institutos normalizadores, que ellos no pueden permitir que se produzca la misma falla. Es un decreto para el fabricante. Estudia, hace muchísimos análisis metalográficos y llega a la conclusión de la causa de la falla y corrigen. ¿Verdad? Obviamente, habrán situaciones en que yo necesito ampliar hasta 20.000 veces, 10 veces más que el microscopio óptico. Aquí, fíjense, son microscopios ópticos muy modernos, con cámara. Las cámaras son digitales, están asistidos por un ordenador, ¿verdad? Fíjense, este es otro, ya tiene un ordenador, o sea, una computadora. Estas son microfotografías de los resultados. Fíjense el grano y la frontera de grano, las inclusiones, las imperfecciones del material, cómo están distribuidos los otros materiales dentro del material, si lo hacen menos capaz o más incapaz de poder soportar los esfuerzos mecánicos. Si yo deseo ampliar mucho más, y se puede ampliar con métodos muy especiales hasta 100.000 veces, utilizo lo que se conoce con el nombre de microscopio electrónico. El microscopio electrónico es una instalación extremadamente cara y la muestra es muy difícil de conseguir porque el microscopio electrónico solamente trabaja por transparencia, no por reflexión. Pero es una herramienta que lo poseen los grandes laboratorios metalurgistas, poderosísima. ¿No es verdad? Extremadamente poderosa. Porque amplía 20.000 veces. 20.000 veces del tamaño original. Se toman muchas fotografías, las fotografías se entran dentro de la computadora, se pueden exportar, puedo intercambiar opiniones con otros expertos. Es toda una ciencia importantísima de los materiales. Acá, desgraciadamente, no hay una ingeniería de los materiales. ¿No es verdad? A medida que se consiguen mejores materiales, se fabrican mejores componentes
Si no hubiese habido la ciencia de los materiales, discúlpenme, no hubiera habido lo que ustedes usan habitualmente, que es el televisor para ver los partidos y para comunicarse, la computadora, la tablet y el celular. Hubiera sido imposible si es que no hubiera habido la ciencia de los materiales y toda esta tecnología y todos estos instrumentos que me permiten observar, ¿verdad?, en forma microscópica los materiales para ver qué virtudes ellos poseen. Inca. ¿De acuerdo? Y esa es la tecnología que se logra. Y como les digo, es un ensayo importantísimo que poseen las metalurgias. Bien, chicos, basta por hoy. Con esto hemos avanzado tres temas. Y cada tres temas vamos a dar un examen. La semana que viene no vamos a dar examen, vamos a avanzar el cuarto tema que les va a servir para dar su examen. Yo les voy a pasar el examen, como es en la mañana, los 2 días en la mañana no hay dificultad. Ustedes son aproximadamente 63, o sea que estoy obligado cada mañana, desde las 8 de la mañana hasta las 12, vengan a ser preparados a tomar 30 postulantes. Ya les he pasado la información de dos de los temas. Ahorita, de aquí un ratito, les voy a pasar la información de este tema, que está muy bien redactada. Y vayan viéndola, porque la semana que viene no avanzaremos, los días miércoles. La otra semana, el miércoles, voy a tomar un grupo que después voy a ver quiénes son los postulantes a los grupos. Y el jueves voy a tomar al otro grupo en forma presencial en el PIB. Ya el PIB está funcionando de forma normal. Así que les voy dando esas buenas nuevas, ese gratísimo anuncio. Vayan leyendo el material. Aquel que no vino a una clase, ese tema no se lo voy a tomar. Se va a quedar sin nota, porque no vino a clase. Los temas, si es que de las 3 clases faltó las 3, ninguno de los temas le voy a tomar. Y ya con 3 sin nota, con 3 temas menos, va a ser muy dificultoso que apruebe la materia. Tendrá que sacar 100 en los próximos exámenes. Entonces, el examen consiste en lo siguiente. Yo voy a ir con mi máquina y les voy a mostrar gráficos, partecitos del apunte, les voy a hacer preguntas. Ahí están las preguntas en la máquina. Voy a llevar 2 o 3 máquinas para que ustedes se diviertan. Y les voy a dar entre 10 y 15 minutos a cada uno. Quiere decir que voy a tomar 4 o 5. Algunos me veré obligado a tomarle en forma, digamos, que ellos redacten las preguntas que yo le hago. Entonces, vengan por favor estudiando a conciencia. ¿Verdad? Porque les voy a tomar tema por tema y cada uno de los temas va a tener nota. A tal punto que cuando ustedes den su último tema, van a saber la nota que tienen. Y se olvidan de la materia. Entonces, vuelvo a repetir, la semana que viene daremos clase. Vamos a dar un ensayo fundamental que es el ensayo de tracción. Y la otra semana, los 2 días los emplearemos en dar examen. Quedan cordialmente invitados, chicos. Bien. Esta información se las voy a pasar inmediatamente, como he hecho hasta ahorita. Vayan mirándola con detenimiento. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, les voy a tomar lista rápidamente. Ya saben que me tienen que ir contestando. Y ya saben que la próxima clase no se anime a entrar uno tarde. Aquí, por ejemplo, Vanessa Chambi entró casi al final de la clase. Si ustedes llegan tarde al trabajo como ingeniero, los retiran inmediatamente de la empresa. No hay opción. Les agradezco mucho la asistencia a los que han venido. A ver, vamos con Mamani
Daniel, está Mamani Daniel, por favor, vaya activando. Presente, ingeniero. Por favor, Mamani Daniel, Mamani Vanessa. ¿Está Mamani Vanessa? Vuelvo a repetir, Mamani Chambi Vanessa. Vuelvo, o sea, entrar a la reunión no significa que está. ¿Dónde está Mamani Chambi Vanessa? Vuelvo a convocar a Mamani Chambi Vanessa. No obstante, es ausente. ¿Loaiza está? Sí, presente. Ya, muéstrese, Loaiza. Gracias, Loaiza. Llanos, Cristian. Llanos, Valderrama, Cristian. El que no me contesta le pongo ausente, chicos, sin compasión. ¿Llanos está? No está. Ausente. El Lazo, José Fernando está. Buen día, ingeniero, presente. Gracias, Lazo. Laime Quispe está. Preséntese Laime Quispe. Presente, ingeniero. ¿Dónde está? No lo puedo ver. Parece que no quiere dar mi cámara. Ya. Tienen que venir con cámara y audio concreto. Es como si asistiesen a una conferencia cuando hagan su masterado, chicos. ¿Ya? Jiménez Avilés Adrián. Presente, ingeniero. A ver, por favor, Jiménez. Todos los que ya nombré pueden irse, pueden salirse de la reunión si desean. Ya, gracias. Eso. Jaldín Fernando. Vamos, Jaldín, muéstrese. Gracias, Jaldín. Inclán Kevin. Vuelvo a nombrar a Inclán.